Aquella noche, la oscuridad cayó sobre el pueblo de San Bartolomé como una manta húmeda y densa. La niebla, espesa como el aliento del diablo, serpenteaba entre las casas coloniales, cubriendo con su velo los pecados antiguos que dormían bajo tierra. Era octubre, y el aire sabía a muerte. En la cima de la colina maldita, donde los cuervos no volaban y la tierra se negaba a dar fruto, se alzaban las ruinas de la antigua capilla de los condenados. Nadie se atrevía a subir allí después de la medianoche, pues se decía que era el lugar donde comenzó todo, donde el jinete sin cabeza fue maldito por un pacto que jamás debió firmarse. Todo comenzó en 1777, durante la guerra entre coroneles y brujas, cuando un joven soldado llamado Baltasar del Monte se atrevió a sellar un pacto con un demonio menor llamado Setar, el que colecciona cabezas. Baltasar no era un simple soldado. Era un asesino con fe rota, un ex monje expulsado por profanar altares y beber la sangre consagrada del cáliz mayor. A cambio de poder inmortal y venganza contra quienes lo traicionaron, entregó su alma, y algo más, la cabeza de su padre, cortada en ritual sobre un altar profanado, mientras rezaba al revés el Padre Nuestro. Setar cumplió. Baltasar fue poseído, transformado en una criatura oscura, sin rostro, sin compasión, sin destino. Su cabeza fue devorada por las fauces del infierno, y a cambio se le otorgó la eternidad, cabalgando cada noche bajo la luna negra, buscando almas puras para corromper. Así nació el jinete sin cabeza. Pasaron los siglos. El pueblo intentó borrar la historia con rezos y cruces benditas, pero las marcas en los árboles, los animales degollados y las risas infantiles entre lamentos espectrales seguían ahí. La maldición no podía ser erradicada, solo contenida. Cada 100 años, el jinete volvía a cabalgar. Y esa fecha estaba a punto de cumplirse. Clara Reyes, una joven historiadora, llegó al pueblo atraída por los mitos. Buscaba escribir su tesis sobre leyendas no documentadas en los archivos eclesiásticos. Alquiló una vieja casa en la calle del Silencio, justo frente al antiguo cementerio donde se rumorea que el jinete duerme entre los muertos. Los vecinos, aterrados, evitaban mirarla. Un anciano le dejó una nota anónima bajo la puerta: no abras los libros de sangre. No pronuncies su nombre. No mires al jinete si no quieres ser llevada. Pero Clara, racional, burló las advertencias. Exploró los túneles bajo la capilla abandonada. Encontró símbolos en latín invertido grabados con uñas en las paredes. Una de las inscripciones decía: in infernum ducete equus sine capite, el caballo sin cabeza te llevará al infierno. Pero Clara creyó que era solo parte del folclore. Hasta que, una noche, mientras grababa un documental en los túneles con su cámara infrarroja, encontró un libro. No era cualquier libro. Era el Grimorio del Jinete, encuadernado con piel humana, con letras escritas con sangre oxidada y olor a azufre. Lo abrió, y cometió el peor error: leyó en voz alta la invocación. Las velas se apagaron, las paredes sangraron, y un relincho surgió de lo más profundo de la cripta. No era un sonido natural. Era como el lamento de 1000 condenados al ser arrastrados al abismo. Clara huyó. Pero ya era tarde. Había despertado al emisario del infierno. Desde esa noche, el pueblo volvió a oír el silbido infernal de los cascos sobre las piedras. Un caballo negro como la noche, sin ojos, sin orejas, galopaba por las calles dejando fuego tras su paso. Y encima de él, una figura encapuchada, sin rostro, con una capa hecha de sombras, blandía un hacha maldita con runas ardientes. El jinete sin cabeza había regresado. Primero desaparecieron los animales. Luego los niños. Después, los pecadores fueron hallados colgados sin cabeza, con notas clavadas en el pecho que decían: la deuda no ha sido saldada. Clara sabía que era su culpa. Había roto el sello. Había leído el texto prohibido. Solo ella podía enfrentarlo, pero para hacerlo, debía viajar al plano donde mora el jinete, el reino del abismo. Consultó a una bruja ciega que vivía en los pantanos. Ella le reveló que el jinete no era un simple espectro. Era un general del infierno, alimentado por el miedo, pactado por 7 generaciones de sangre derramada. Para enfrentarlo, Clara debía renunciar a su alma, tatuarse los sellos de contención en su piel con fuego, y portar el espejo negro que refleja las almas malditas. La bruja le advirtió: si fallas, tu alma será parte del ejército del jinete. Te convertirás en jinete también, sin cabeza, sin alma, cabalgando por los siglos. Clara aceptó. Y así comienza la verdadera batalla entre la luz y la oscuridad.
entre el alma humana y los demonios antiguos. Y esto apenas comienza. El pacto comenzó con fuego. Clara, de rodillas en el círculo de sangre marcado sobre el suelo del pantano, sostenía el espejo negro entre sus manos temblorosas. La bruja ciega encendía velas hechas de cera humana y cabello de ahorcados, mientras entonaba una letanía prohibida en lengua muerta. La luna se tiñó de rojo. La tierra crujió. El velo entre este mundo y el otro fue rasgado. La invocación abrió una grieta frente a Clara. No era un simple agujero, sino un portal al reino del abismo, donde el jinete sin cabeza cabalgaba eternamente en la frontera del tormento y la condenación. Un remolino de sombras la absorbió. No gritó. No podía. El silencio del infierno no lo permitía. Cayó. Y cuando abrió los ojos, no era de noche ni de día. Estaba en un tiempo detenido. A su alrededor, los árboles lloraban sangre, las almas colgaban sin cabeza en ramas hechas de huesos y las piedras tenían ojos que la observaban sin parpadear. Cada paso que daba se sentía como caminar sobre lenguas vivas. El reino del abismo no era un lugar. Era una entidad consciente que la rechazaba. El jinete la observaba desde lo alto de un risco. No tenía cabeza, pero Clara sintió su mirada como un ardor en el pecho. Su caballo pisaba el aire como si caminara sobre el tiempo mismo. En su mano, el hacha maldita resumaba llamas negras que goteaban sobre el suelo y creaban nuevos espectros cada vez que caían. Clara se armó de valor. Alzó el espejo. El reflejo mostró la figura original de Baltasar del Monte, antes de su maldición. Un hombre apuesto, con ojos llenos de rabia y ambición. El jinete dio un paso atrás. El espejo negro funcionaba. Pero no bastaba con mostrar el reflejo. Clara debía hacerle recordar. Baltasar del Monte, dijo ella con voz firme, tú fuiste hombre una vez. Caíste por pactar con Setar. Yo te devuelvo tu rostro, si tú me devuelves las almas que has tomado. El viento rugió como un demonio enfurecido. El jinete alzó su hacha. El cielo se partió en dos. Y desde lo alto, cayó una lluvia de cabezas parlantes, gritando los nombres de todos los que había matado. Entre ellas, Clara vio la de su abuelo, un cura que desapareció hace 30 años. La sangre que manchaba a su familia tenía un origen más oscuro del que ella sospechaba. El jinete descendió como un rayo. El caballo echaba fuego por las narices. Clara giró el espejo, apuntándolo hacia el corazón del espectro. El reflejo brilló y comenzó a quemar al jinete. Él chilló sin voz. El plano del abismo tembló. Las almas colgadas comenzaron a reír. Setar apareció. Una figura de más de 3 metros, con alas de murciélago, piel roja y ojos como pozos sin fondo. Su boca era un corte vertical que se abría hasta el estómago. Su lengua, una serpiente negra que hablaba en 7 lenguas a la vez. ¿Quién osa interrumpir el castigo eterno de mi siervo? Tronó su voz, haciendo que los huesos de Clara crujieran. Clara alzó el grimorio. No lo había leído todo. Pero recordaba un pasaje, aquel que enfrente al demonio con su nombre y su reflejo, puede torcer su voluntad. Se mordió el dedo, dibujó con su sangre un sello sobre el espejo y pronunció el nombre prohibido, Setar, Regresus Verus. Ostende faciem toam. El demonio gritó. Su lengua estalló en llamas. El jinete cayó de su caballo, temblando. Por primera vez en siglos, se arrodilló. No por sumisión, sino porque su voluntad comenzaba a quebrarse. Pero el abismo no suelta a sus hijos tan fácilmente. Desde la tierra surgieron otros jinetes. No uno. No 2. Cientos. Todos sin cabeza. Algunos llevaban espadas, otros lanzas, otros látigos hechos de intestinos. Eran las almas corrompidas por Setar, todos aquellos que fallaron el ritual. Uno de ellos reconoció a Clara. Tú, eres hija de Santiago Reyes, el que huyó del pacto hace 40 años. Su deuda sigue viva. Tú eres su pago. Clara entendió en ese momento que todo estaba ligado. Que su linaje estaba marcado por pactos rotos, traiciones espirituales, herejías familiares. La sangre hablaba. Y gritaba. El espejo vibró. El reino del abismo comenzaba a cerrarse. El portal al mundo humano se contraía. Tenía minutos. O lograba liberar a Baltasar del pacto, o quedaría atrapada para siempre, condenada a convertirse en otro jinete, a cabalgar por la eternidad sin rostro.
Clara alzó el espejo una última vez, justo cuando el jinete se abalanzó sobre ella. Y entonces, el cristal se rompió. Un estallido de luz negra envolvió el abismo. Clara gritó. Todo se volvió oscuridad. Silencio. Nada. Hasta que, en el pueblo de San Bartolomé, a la mañana siguiente, un caballo sin jinete apareció frente a la capilla. Y en la puerta de la iglesia, grabado en fuego, un nuevo nombre fue escrito entre las llamas. Clara Reyes. La jinete de los espejos. Maldita por la sangre. Elegida por el abismo. La campana de la iglesia no dejó de sonar durante 3 días. Nadie la tocaba. Nadie se atrevía a acercarse a la entrada, donde la silueta ardiente del nombre de Clara Reyes permanecía grabada en la madera, como si las llamas la hubiesen esculpido desde dentro. Los ancianos del pueblo, aquellos que aún recordaban los secretos antiguos, sabían lo que eso significaba: el abismo había reclamado a otra alma, o la había enviado de regreso. Pero no era Clara quien había regresado. No en cuerpo. La tierra bajo el cementerio comenzó a agrietarse. Una niebla oscura, impregnada de un hedor imposible, surgía cada noche. El canto de los grillos se extinguió. Los perros comenzaron a aullar a la misma hora, como si respondieran a una orden invisible. Y en el cielo, la luna ya no salía redonda, sino como una hoz afilada, lista para cortar destinos. Esa noche, Julián, el monaguillo que solía dormir en los bancos traseros de la iglesia, despertó con una sensación helada en el pecho. No podía moverse. Una figura lo observaba desde el altar, cubierta por una túnica negra que parecía hecha de humo sólido. Tenía una lámpara en la mano, pero en lugar de fuego, ardía con una oscuridad líquida que absorbía la luz de su entorno. Cuando habló, su voz era la de Clara. No soy lo que era, pero aún estoy entre ustedes. Julián intentó gritar, pero algo invisible le cerró la garganta. La figura avanzó hasta él, flotando, dejando un rastro de ceniza. Con cada paso, las velas del templo se apagaban. Cuando la figura estuvo frente a él, dejó caer la lámpara en su pecho. Julián se incendió en silencio. A la mañana siguiente, solo quedaban cenizas. Y sobre ellas, un espejo roto. Del otro lado, Clara ya no era del todo humana. El espejo se había roto, sí, pero parte de su alma se había fundido con el reflejo, creando una nueva entidad, la jinete de los espejos. Conservaba sus memorias, su odio y su determinación. Pero ahora oía las voces de los condenados. Miles de susurros le hablaban al oído, ofreciéndole poder, secretos y destrucción. Setar había perdido al jinete original, Baltasar, que ahora vagaba en forma de espectro arrepentido por el limbo, pero había ganado algo más oscuro, una criatura nacida del pacto y la traición de la sangre. Clara era la primera de una nueva generación de jinetes. Y tenía una misión: abrir los otros portales. El grimorio que llevaba tatuado en la piel, con símbolos que se escribieron con la sangre de su linaje, contenía las ubicaciones de los otros 7 portales que unían este mundo con el abismo. Cada uno guardado por una familia maldita, cada uno sellado con un sacrificio ancestral. El primero estaba en Puebla, en el cementerio olvidado de San Lorenzo Tepaltitlán. Bajo una tumba sin nombre, entre raíces de ahuehuetes malditos, dormía el primer sello, un feto disecado, hijo de una virgen muerta. Clara descendió con su caballo ardiente, las sombras abrieron paso, y su espejo la guió hasta él. Con solo un roce del cristal, el niño abrió los ojos. El grito que emitió despertó a los muertos. La tierra tembló. En cada tumba, los cadáveres se retorcieron. El sello estaba roto. Una plaga de langostas negras se esparció sobre el pueblo. Aquellos que fueron tocados por sus alas comenzaron a sangrar por los ojos y a murmurar versos de lenguas que no conocían. Los rezos no servían. Las cruces se caían. El agua bendita se evaporaba. La leyenda del jinete sin cabeza ya no era un mito. Era el inicio del fin. Y ahora, el jinete tenía un rostro. Él de Clara. Y el espejo no solo mostraba la verdad. Ahora también la transformaba. Una niña ciega que tocó el cristal de Clara pudo ver por primera vez, pero solo veía cadáveres. Un sacerdote que se confesó frente al espejo envejeció 300 años en segundos. Un ateo que lo maldijo fue tragado por su reflejo, desapareciendo del mundo como si nunca hubiese nacido. Setar observaba complacido. Pero entre sus esbirros, había uno que temía el poder que Clara comenzaba a desatar: Taurín, el traidor sin rostro,
antiguo guardián del abismo, caído por amar a una mortal. Sabía que si Clara completaba los 7 sellos, Setar lograría encarnarse en la tierra, destruyendo el velo por completo. Así que buscó ayuda. Y en la cima del Cerro de las Ánimas, encontró a un anciano que nunca dormía, Baltasar del Monte, el primer jinete, ahora convertido en sombra errante. Su hacha había sido robada por Clara, pero su conocimiento del ritual original era invaluable. Ella lleva el espejo, pero ignora el cristal original, el que está oculto bajo la piedra sangrante de Tepoztlán. Si lo destruyes, se rompe la conexión. Pero tocarlo, es morir. Taurín aceptó el riesgo. Mientras tanto, Clara había roto ya 3 sellos. El mundo comenzaba a colapsar en sus bordes. Las tormentas eran negras. Las sombras se movían solas. Las iglesias ardían sin fuego. Y cada noche, en distintos pueblos, se oía el trote de un caballo sin herraduras, el presagio de la jinete. Pero una última visión la hizo dudar. En un sueño, el espejo le mostró a sí misma, no como jinete, sino como una madre. Sosteniendo un bebé. Sonriendo. Junto a un hombre de rostro borroso. Clara despertó confundida. Esa no era una visión del abismo. Era algo puro. El espejo tembló. Setar lo sintió. Y murmuró. La duda es la grieta por donde se escapa el alma. El amor, el peor enemigo del infierno. La guerra estaba por comenzar. Clara había llegado al 5.º portal. Se encontraba en lo más profundo de una caverna sumergida bajo el lago Xochimilco. Las trajineras flotaban silenciosas, sin música, sin luces, solo el sonido de remos que nadie movía. La cueva estaba sellada por estalactitas rojas como carne abierta, y la llave para entrar era el grito de un niño ahogado. El espejo le había dicho dónde encontrarlo. Y lo encontró. Sumergió su mano en el agua putrefacta, y un cráneo emergió con los ojos aún llorando. Al tocarlo, el portal se abrió. Un enjambre de sombras con alas salió disparado, elevando el lago en forma de cruz negra. Desde las profundidades, un cuerno infernal sonó. El 5.º sello fue destruido. Solo quedaban 2. Pero el corazón de Clara comenzaba a latir diferente. Ya no era fuego lo que sentía, era angustia. Cada sacrificio, cada portal abierto, dejaba una marca en su pecho. Veía rostros, escuchaba sus nombres, y lo sentía suplicarle. El espejo comenzó a mostrarle otras cosas, visiones del mundo como era antes, el sol brillando sobre campos de flores, risas, iglesias sin sangre, personas buenas. Y la voz de su madre. No eres suya, hija mía. Fue ahí que entendió. El pacto no la ataba. No del todo. Su alma había sobrevivido al ritual porque algo o alguien la había protegido. Su sangre era maldita, sí, pero su espíritu no había sido completamente consumido. Podía romper el ciclo. Podía detenerlo. Pero necesitaba a Baltasar. Taurín había llegado al templo de piedra en Tepoztlán. Junto a Baltasar, descendieron hasta la cripta oculta bajo la montaña. Ahí, flotando en un sarcófago de obsidiana líquida, reposaba el espejo original, el corazón del velo, la raíz de todas las visiones y el portal principal entre mundos. Era lo único capaz de reflejar la verdadera forma de Setar y, por tanto, también de destruirla. Pero no podían tocarlo. Taurín extendió su mano y su piel comenzó a evaporarse. Baltasar conjuró un círculo de fuego bendito y lo envolvió con sal negra. Solo entonces el espejo se dejó ver y una imagen apareció. Clara. Detrás de ella. Setar. Pero Clara no estaba huyendo. Estaba caminando hacia el demonio, con el espejo alzado. ¿Qué haces? Rugió Setar, la forma encarnada del infierno. Ver la verdad, respondió Clara, y colocó su espejo frente al demonio. El reflejo que apareció no era el de un dios oscuro, sino el de un niño, solo, temblando, encerrado. Setar rugió de dolor. No. Ese no soy yo. Eso fui. Ahora soy fuego y carne maldita. Pero el espejo no mentía. Era el alma original del demonio, un ser desterrado, creado por el odio de los hombres, por los pactos impuros, por la guerra. Clara entendió que no podía vencerlo con fuerza. Pero sí podía redimir su origen. El fuego no podía con fuego. Pero la compasión sí. Tú también fuiste traicionado. Como yo. Como mi madre.
como todos los que amaste y perdiste. Setar se tambaleó. Su forma comenzó a deshacerse. El poder del espejo crecía. Baltasar y Taurín aprovecharon el momento. Desde la cripta, lanzaron el espejo original hacia el cielo, rompiéndolo contra el eco del reflejo de Clara. Ambos espejos se fundieron. La imagen de Setar gritó, explotó, implosionó y desapareció. El velo se cerró. Los portales se sellaron. El caballo sin cabeza cayó al suelo. El cielo volvió a tener estrellas. Clara despertó en un campo de trigo. No había espejo. No había fuego. Solo ella y un niño. Su hijo. Había sido rescatado del abismo por Baltasar, quien usó lo último de su esencia para devolverle un alma no corrompida. Taurín se desvaneció en sombras, liberado de su condena. El pueblo olvidó todo, excepto el viento, que a veces aún silba a las 3 de la madrugada. Y si miras con atención, muy al fondo del espejo de una iglesia abandonada, aún puedes verla. Clara, la jinete redimida. La que quebró el pacto. La que cerró el infierno.